Bueno, hay un fenómeno paradójico, contradictorio. En Europa, por ejemplo, y en parte de Estados Unidos, en España en particular, pues está decreciendo la prensa escrita, se venden cada vez menos periódicos de papel, pero está aumentando la prensa de internet, virtual, digamos. Y en general toda la comunicación por internet. En el Perú la prensa escrita, sin embargo los periódicos están en auge y cada vez se venden más periódicos. ¿No es así, señor Zarzuela? Buenas noches. Muy ¿Cómo está noches, usted? muy bien. Director Gracias. de ABC, en fin, es una persona que además ahora está en un diario de... Bueno, ahora escribo, después de haber dirigido ABC y El Correo de Bilbao, que es un periódico regional importante, ahora colaboro en La Vanguardia de Barcelona, que es un periódico en papel convencional, y sí, tengo un blog en confidencial.com, que es un periódico online digital en España. Un periódico digital, ya ve. Bueno, pero es verdad que, ¿qué está pasando en España, por ejemplo, en particular? Bueno, en España está pasando que la crisis económica golpea fuertemente sobre el consumo, inmediatamente sobre el mercado publicitario, y eso desciende los ingresos publicitarios de los medios, y simultáneamente, con unas tasas altas de paro, se compran menos periódicos. Eso hace que los periódicos estén a la baja, muy a la baja, y han desaparecido más de 60 cabeceras. Se hayan despedido a más de 8.000 profesionales en estos últimos 4 años. 8.000 periodistas. 8.000 periodistas, casi. Bueno, el diario El País estaba en problemas, ¿no? El diario El País acaba de hacer un expediente de regulación de empleo que ha despedido a 129 profesionales. 129 profesionales, ha suprimido ediciones. La profundidad de la crisis en España es muy importante por el desempleo y por el decrecimiento del Producto Interior Bruto. O sea que es por el problema económico, por la crisis económica, no por una tendencia que pueda haber en el largo plazo, o sí también. Bueno, yo creo que influye esto, es la situación económica, pero también la irrupción de Internet, que es gratuito y que hace una oferta informativa, sobre todo para las generaciones jóvenes, muy atractiva. Y la falta de adaptación también de los modelos editoriales y empresariales de los periódicos a una situación de crisis y de competencia con Internet, que es gratuito. Esa situación, paradójicamente, no se da en países emergentes, entre ellos en el Perú, donde uno de los fenómenos más llamativos es que el desarrollo del país, tanto en lo político como en lo económico como en lo social, está acompañado por un crecimiento sustancial de la venta y de la lectura de los periódicos, y también de la influencia, tanto de los periódicos serios como de los periódicos deportivos como de los periódicos populares. Eso está ocurriendo en el Perú, pero está ocurriendo también en otros países de Latinoamérica. Y esto es una de las características, desde el punto de vista cultural y yo diría que social y político, más específicas de los procesos de diferenciación entre la vieja Europa, con sus problemas, Estados Unidos, sobre todo en algunos aspectos, y en cambio la fuerte emergencia, no solamente económica y política, sino también cultural y de vertebración social de sociedades como la peruana. Ahora, las generaciones jóvenes, sin embargo, leen, eventualmente los que leen los periódicos, los leen en Internet muchas veces, ya no los leen físicamente los jóvenes, ¿no? Pero los pocos que leen periódicos. Los pocos jóvenes que leen periódicos, y ciertamente los que leen periódicos digitales, leen blogs, saltan de un contenido a otro, son surfistas, pero después hay un tránsito. La juventud es una de las enfermedades que se cura con el tiempo, y en cuanto se hacen adultos se incorporan a la vida laboral, tienen problemas de carácter familiar, quieren encontrar información más contrastada, entonces migran no dejan Internet, pero van migrando poco a poco también a la lectoría de periódicos. Y por lo tanto lo que hay que confiar es que también este proceso que en Perú se consolide, es decir, que aunque haya una penetración de Internet,
se mantengan las altas tasas de lectura de periódicos, porque esto es muy bueno para la salud cultural del país y sobre todo para esos valores intangibles de la democracia. La democracia se hace sobre una prensa libre. No sé quién decía que en una democracia puede haber prensa buena y prensa mala, pero una dictadura siempre es mala. Siempre va, así es, efectivamente. Ahora, digamos que con Internet, con Facebook, con el Twitter, en fin, con todo eso, con los blogs, todos de alguna manera se convierten en periodistas, en informantes y también en lectores, porque uno se entera pues de las noticias a través del Twitter, en fin, ya. Y es la proliferación, la multiplicación, la descentralización absoluta de la información, la supresión del intermediario, que podría ser el periódico. Exacto. Entonces... Bueno, ahí se producen dos fenómenos muy interesantes. El que acabas de decir, es decir, el periodista como intermediario no vale, porque el propio usuario puede ser el autor de la noticia. Fíjese, por ejemplo, el tsunami en Asia. ¿Qué imágenes tenemos nosotros? Las de los móviles de los turistas que lo estaban grabando, no la de los periodistas. Por lo tanto, el usuario en este momento ha entrado en un periodo que se llama de democratización de la información. Pero hay otro fenómeno que es muy nocivo, que es el de la hiperinformación, que es un mundo de anarquía informativa donde la falta de periodismo, la falta de periodistas desjerarquiza, no ordena, no distingue lo urgente de lo importante. Y ahí se produce un mal. Yo creo que los periodistas con una lex artis, con una capacidad deontológica adecuada, son necesarias. Cuanta más información, el periodista es más necesario porque tiene que jerarquizar, contextualizar, el análisis, analizar, la opinión. Efectivamente. Eso es muy importante. Y esto es absolutamente fundamental. Por eso, en este momento, la profesión periodística, que tiene una crisis, que padece una crisis, tiene que estar muy segura de que en un sistema de libertades su función es absolutamente prioritaria, imprescindible. Porque siguen siendo, y muchas constitucionales así lo establecen, son los intermediarios, la voz de la ciudadanía en los medios ante los poderes, no solamente políticos, también económicos, fácticos, de distinta naturaleza. Sí, pues. Y incluso hay quienes dicen que la prensa, en el Perú se habla de la prensa como el cuarto poder, en fin, no sé si eso es darle demasiado. En realidad, finalmente, la prensa lo único que hace es transmitir, y analizar también eventualmente, ¿no? Y dar opinión, es cierto, ante la crisis de los partidos políticos. Ese es el otro problema, ¿no? Sí, pero hay un concepto que quizás no es de cuarto poder, pero hay un concepto más matizado que es un contrapoder. Es decir, es un check and balance, decir, que balancea la situación, establece límites al poder, le disuade de que abuse de sus poderes, pone en alerta a la opinión pública y por lo tanto cumple una función social de balancear los desequilibrios entre el poder y la sociedad. Es decir, vertebra y estructura la sociedad. Yo creo que no es tanto un cuarto poder cuanto un contrapoder. Por último, usted ve que en el Perú, por ejemplo, no sé si en otros países también, puede darse una relación mutuamente beneficiosa entre el papel y el Internet para un periódico, es decir, un periódico como El Comercio, o como La República, o como cualquiera. Digamos, vende periódicos, vende publicidad, pero no sé si puede vender a través de Internet, puede utilizar, es decir, hay una relación, digamos, funcional entre los dos medios. Yo creo que son perfectamente complementarios, a diferencia de que Internet ponga noticias, cuente noticias, rote, y el periódico cuente historias. Es un concepto muy distinto. Internet tiene que ofrecer la noticia inmediata y después de este minuto en el que está esa noticia, otra y otra y otra. El periódico tiene que incorporar el relato, las consecuencias, el análisis, la contextualización, la prospección de futuro, y tiene que hacerlo conforme además con una prosa periodística
interesante. El periódico tiene que establecer sus contrafuertes, es decir, su personalidad frente a Internet, y en vez de enfrentarse y canibalizarse, colaborar. En este momento, con la fragmentación de audiencias que hay, la radio, la televisión, Internet y los periódicos tienen su espacio. Hay que adaptarse a una mayor concurrencia de competencias y armar bien el puzzle. Y ese puzzle tiene que salir, porque históricamente, siempre que se incorporaba un medio de comunicación, parecía que se iba a producir un asesinato. No hay asesinatos, los medios no asesinan a otros medios, los medios se suicidan porque no saben adaptarse a las nuevas competencias. Muy interesante. Bien, señor José Antonio Zarzalejos, muchísimas gracias. Gracias, Jaime. Por su participación en la hora N. Muchas gracias. Vamos No, ya nos despedimos hasta el día de mañana. Muchísimas gracias. Nosotros nos vamos, pero ustedes se quedan con N Deportes.